Estamos buscando la noche, esta es la FM del Eje y bueno, Maye, tenemos un invitado en este martes de salud. ¿Quién es? Martes de salud, el invitado de hoy se llama John Benavides, él es el director del Instituto de Neuroprogramación de Hábitos, él es neuroinvestigador. Pues John, bienvenido a Buscando la Noche. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación y claro, es un placer para mí estar primero con ustedes, primero estar con la gente de la de Cafetero y contarles un poquito qué es la neuroprogramación de hábitos y cómo tiene que ver esto, todos los hábitos en el sector salud y en nuestra salud que vivimos a diario. John, yo quería empezar preguntándote acerca de los hábitos. Los hábitos en Colombia cambian mucho dependiendo de la región, ¿no? Claro, eso es en todo el mundo. Los hábitos tienen que ver mucho con el entorno. El entorno realmente son quienes construyen la cultura y la cultura es quien construye nuestro mundo y nuestra realidad. Entonces los hábitos sí dependen mucho de nuestro entorno. Pero exactamente, ¿qué es un hábito? A ver, un hábito es un estado repetitivo por el subconsciente, aprendido por las pequeñas acciones que copiamos con nuestras neuronas espejo. Está totalmente relacionado con el entorno, con la familia, con la cultura. Y si hablamos desde la parte fisiológica, los hábitos están totalmente creados en los ganglios basales, que es donde está la parte de nosotros repetitiva o con lo que llamamos nosotros el piloto automático. Entonces, desde ahí, los hábitos son esas pequeñas acciones que yo hago diario y que solamente con la observación he aprendido a repetir. Y por eso yo comienzo a hacer todas las cosas todos los días en piloto automático. Me levanto, me visto igual, me cepillo igual, como igual, cojo las mismas rutas y voy al trabajo o al estudio. Hago todos los días una repetición de un piloto automático que tengo dentro de mi cerebro. Esos son los hábitos. Cuando se crean estos hábitos, bueno, ya oyendo esta definición sabemos que se crean por repetición, pero cuando se alteran estos hábitos en el camino, en el transcurso del día, ¿eso de alguna manera nos refresca, nos hace bien o qué es lo que sucede? Claro, mire, tenemos nosotros en el cerebro hay algo importantísimo y es que cuando yo hago algo diferente, el cerebro comienza a aprender. Y ese aprender hace que yo tenga más atención, hace que yo tenga mejor creatividad y lógicamente al refrescar la parte del cerebro se refrescan las células del cuerpo también. Entonces toda la parte del cuerpo también cambia. Eso tiene que ver mucho con algo. Hay una cosa que se llama la neuroplasticidad y es la forma de nosotros cambiar el cerebro cada que queramos, pero lo cambiamos siempre y cuando cambiemos las cosas que estamos repitiendo y esa es la famosa neuroplasticidad. Venga, John, pero ¿existen hábitos esenciales que uno pueda tener para estar más sano? Totalmente. Hay unos hábitos muy básicos y muy esenciales. El primero, saber respirar. La mayoría de nosotros no sabemos respirar. Y más que saber respirar es tener conciencia de la respiración. Tener conciencia es saber que yo puedo entrar el aire a mi cuerpo, baja hasta la punta de mis pies y sube hasta el cerebro. Oxigena todo el cuerpo y vuelve y sale. Pero hay gente que respira solamente con la nariz o solamente con la boca, no tiene conciencia de cómo entra ese aire. Entonces, si no sabemos respirar, el cuerpo no va a recibir la oxigenación y principalmente el cerebro, donde se crean. El oxígeno ayuda a crear las neuronas. Entonces, si no llega buen oxígeno al cerebro, no se van a crear neuronas, que es lo que me permite a mí transformar y realmente transformar las células del cuerpo. El segundo tiene que ver con el saber dormir. Tenemos que saber dormir muy bien. La mayoría de nosotros, miren, mucha gente se acuesta y hay gente que dice, yo dormí yo no sé cuántas horas, pero amanecen y se levantan igual, cansados, agitados, agotados, o sea, no duermen bien. Entonces hay que saber dormir muy bien. El tercer hábito, que es muy importante, lo esencial, es saber comer bien. Saber comer bien es saber consumir alimentos que directamente ayuden a formalizar muchas de las nutrientes que necesita el cerebro para transformar las células y realmente las neuronas del cuerpo. Entonces, saber comer bien no es solamente comer verduras, solamente comer, o en este caso carbohidratos, o comer solamente proteína, no, es saber alimentarse adecuadamente y balanceadamente, que ahorita hablamos un poquito de eso si tenemos tiempo. Y la otra parte es moverse. Es muy importante el ejercicio, pero saber que el cuerpo necesita hacer ejercicio. Hay gente que uno le dice, haga ejercicio. No, es que yo camino aquí hasta el trabajo. Es que yo camino aquí hasta allá porque tengo que ir a llevar el hijo, tengo que hacer esto. Eso no es hacer ejercicio. Si el cerebro no tiene conciencia de que usted realmente está haciendo ejercicio, no lo va a aceptar como tal. Entonces, esos son los 4 hábitos fundamentales esenciales para nosotros: dormir, respirar, comer y moverse, hacer ejercicio.
¿Y yo cómo sé que estoy haciendo el ejercicio adecuadamente, que mi cerebro sí lo está asimilando? Bueno, ahí es donde entra el estado de la conciencia. Conciencia es yo poder tener claridad de que con mi cuerpo estoy conectando con mi mente. Entonces, cuando yo hago un ejercicio, voy a hablar solamente de movimiento, porque hay la mayoría de nosotros, pues si me pongo a hablar de movimiento como tal dentro del ejercicio Mayer, no voy a ser capaz de definirlo porque la mayoría de nosotros no sabemos trotar. O sea, hay gente que nos encuentra en la calle y me dice, wow, se va a lastimar la rodilla, se va a lastimar la columna, se va a lastimar el cuello, porque no sabemos hacerlo. Pero entonces, en este caso, que si es hablar de hábito, de cómo hacerlo consciente, es simplemente que usted sepa que está caminando y que el cerebro sepa y entienda que estamos caminando para hacer ejercicio, para oxigenar el cuerpo, que estoy caminando para sentirme mejor, para tener o quemar grasa, bajar de peso, que sea consciente de lo que yo estoy haciendo. Eso es importantísimo hacerlo, que es la conexión cuerpo-mente. Ya si estoy haciendo bien el ejercicio o no, es un poquito más largo entrarnos a eso, pero sí es, o sea, hay veces sí tenemos que tener cuidado con los movimientos del cuerpo y cómo nos estamos doblando cuando hacemos ejercicios de doblar el cuerpo. Entonces, cuando yo troto con música, ¿eso hace de alguna manera que afecte el ejercicio o no? A ver, de cierta forma sí. Nosotros tenemos unos hábitos, los hábitos están muy marcados por nuestra cultura. La cultura de nosotros fuimos criados o levantados o entre ese tema cultural con música, de esta música de planchar, música de huasca, música de otros tipos de música que repetimos a diario. Esa música se queda marcada dentro del pensamiento de nosotros. Es más, he conocido personas que yo he ayudado en procesos personales que están muy marcadas por la música que han escuchado durante toda su vida, y los hábitos están marcados durante esa música, porque hay música que tienen una información que es bastante negativa, por ejemplo en el tema del amor, en el tema del despecho, el amor no existe, nadie me quiere, ese tipo de música sí influye. Yo recomiendo que cuando uno esté corriendo, cuando uno esté trotando, no escuchar música, escuchar audios que puedan ayudarte a que mejores el pensamiento, a que mejores los hábitos que tú tienes, porque la música, esos pedacitos cuando son de palabras negativas, se infieren en el pensamiento y tienen que ver mucho también con el rendimiento del ejercicio. Entonces es mejor escuchar otra clase de audio, o ya hoy en día existe la música binaural, que es una música que existe con unos megahertz especiales a la vibración del cerebro. Eso es más o menos más en el tema de la música. Estamos con John Benavides, neuroinvestigador y neuroprogramador de hábitos, hablando sobre exactamente eso, los hábitos. Pero yo quería preguntarle si los hábitos son solamente físicos o también hay hábitos mentales, espirituales, morales, no sé, sentimentales. A ver, hay toda clase de hábitos, y claro, uno tiene hábitos. Hablemos de lo más sencillo que uno hace. Tú tienes unos hábitos para comer, que es el tema de la alimentación, tienes unos hábitos para bañarte, tienes unos hábitos para estudiar, tienes unos hábitos para tratar a la gente, o sea, sociales, tienes hábitos para trabajar. O sea que los hábitos están relacionados en todos los entornos. Si ves la parte religiosa, por así decirlo, también vas a ver hábitos que hay gente que utiliza ciertas costumbres y allí repiten lo mismo dentro de las mismas iglesias. Entonces, los hábitos están en todas partes y nosotros estamos acostumbrados a repetir eso. Y los hábitos, claro, los hábitos son en todas partes y hay toda clase de hábitos. Y los hábitos marcan mucho el tema de la salud también, porque es que lo que me comentaste entonces es, existen hábitos saludables fisiológicos, claro. Fisiológicos tienen que ver más con el tema de las partes o los órganos del cuerpo. Entonces los órganos del cuerpo se deterioran porque no sabemos trabajar esos órganos del cuerpo y en todos los elementos esenciales que son respirar, dormir, comer y hacer ejercicio. Los órganos se alimentan de cada parte de estos que acaba de decir que son los esenciales. La salud mental es igual, tiene que ver mucho con los pensamientos, con las emociones y lógicamente con las experiencias que tenemos de vida. Tenemos otra clase de hábitos que son los hábitos financieros, que es donde más se generan en este momento a nivel mundial, donde más se generan enfermedades mentales, tiene que ver con el tema financiero, porque no tenemos hábitos saludables del manejo del dinero y mucho menos de la información que hemos recibido desde niños sobre qué es el dinero y cómo se debe tratar el dinero. Y ahí llega la parte como más central de todas las enfermedades, que es la parte emocional, que la parte emocional está muy relacionada con el tema del amor, con el tema de pareja, con el tema de familia,
relaciones sociales, con todo lo que tiene que ver con las experiencias que yo tengo ya grabadas, que han sido mi pasado y las que estoy en este momento viviendo. Es más, y mucha gente tiene enfermedades emocionales, ni siquiera es con lo que le pasa a uno. Hay gente que se carga de lo que le pasa a los demás y se carga de esa información también y se enferma, literal, se enferman también de eso. Entonces tienen que ver mucho los hábitos con todo lo relacionado a nuestro entorno, con todo eso está relacionado. Nuestra salud depende de lo que pensamos y cómo aprender a pensar bien. Bueno, ¿cómo aprender a pensar bien? Aquí viene una pregunta que es muy básica y siempre se relaciona a uno. Nosotros hemos estado haciendo investigaciones de cómo se crean las nuevas redes neuronales en el cerebro para pensar. Porque hay una parte fisiológica, pues es un proceso dentro del cerebro para crear un nuevo pensamiento. Yo para crear un nuevo pensamiento necesito repetir algo y que ese algo de lo que yo estoy repitiendo se cree una nueva neurona. Cuando ese pensamiento crea una nueva neurona, o sea, eso va al núcleo, bueno, eso es un proceso largo, va al núcleo de la neurona, eso comienza a generar algo de lo que yo estoy pensando. Cuando se crean alrededor de unos 10.000, o entre 10.000 y 100.000 neuronas, se crea un nuevo pensamiento. Eso es lo que se llama una nueva red neuronal. Ahí es donde se crea un nuevo pensamiento. Por eso no es fácil decir que son menos de 30 días tú lo vas a hacer, no. Eso es un proceso puede ser 3, 4, 5, 6 meses o un año para crear un nuevo pensamiento. Ese nuevo pensamiento es el que crea un nuevo hábito, porque yo lo relaciono con el sentimiento que es el sentir, o sea, mi cuerpo, y es el que genera un nuevo hábito. ¿Qué pensamientos puedo tener yo para mejorarlos? Es importantísimo, primero, saber yo qué quiero. Si yo no sé qué quiero, no puedo generar un nuevo pensamiento. Recuerda que la mayoría de nosotros sabemos lo que necesitamos, pero no sabemos lo que queremos. Muy poquita gente sabe lo que quiere. Y estamos relacionando lo que yo quiero siempre es con el pasado, no con el futuro. Y quien determina lo que yo voy a hacer y lo que yo quiero es el futuro, no el pasado. Porque estamos recordando lo que nos pasó malo, las heridas, nos hirieron, esto, lo otro. Y la mayoría de lo del pasado es simplemente inventado. En este momento en investigaciones que se han hecho, más del 70% de lo que yo recuerdo es mentira. Es mentira, simplemente el cerebro lo creó para generar una historia, por eso es mentira. Entonces yo tener buenos pensamientos tengo que saber qué quiero y fijarme en el futuro. ¿Cómo me voy a ver en el futuro para comenzarlo a vivir en el presente? Cuando yo vivo el pensamiento en el presente de lo que yo quiero, ahí es donde realmente comienzo a crear nuevos pensamientos. No es que yo voy a borrar los pensamientos, y aquí entra también el cuento de cuando le dicen a uno, ¿yo puedo cambiar los hábitos? No, nosotros no podemos cambiar los hábitos. El cerebro no elimina eso. Lo que ya tienes creado simplemente está archivado en el cerebro. Lo que hacemos nosotros es crear nuevos pensamientos y crear nuevos hábitos. Eso es lo que hacemos. Hablando acerca de cómo crear nuevos pensamientos, cómo pensar distinto, podríamos decir que lo principal tiene que ver con orientación, empezar situándonos, es decir, empezar conociendo en dónde estamos y qué determinamos hacer para poder cambiar. Claro, eso es importantísimo. ¿Sabes? Aquí es muy importante lo que acabas de decir, porque es importante el pasado. Me sirve para mí para aceptar lo que yo he hecho, para aprender de ese pasado y para liberarlo. Pero lo más esencial es saber hacia dónde quiero ir. Yo cómo me voy a ver en el futuro. Porque si yo ya tengo claro eso, cómo me voy a ver en el futuro, ahora en el presente comienzo ya a construir ese futuro. Tengo una enfermedad. Voy a poner un tema del caso del cáncer. Del cáncer es una enfermedad que se ve mucho. Cuando uno trata a personas que tienen enfermedad que se ha creado porque es una enfermedad emocional. Cuando el cáncer se da, entonces la gente tiene que ver en un futuro saludable, estando bien, agradable, riéndose. Y ahora en el presente yo tengo que comenzar a pensar en eso y comenzar a repetirme, o sea, porque es importante que comenzar a repetirme cómo me veo, y es decir, yo estoy muy bien, yo estoy totalmente saludable, como si ya estuviera, porque estoy viviendo el futuro, pero en el presente. Entonces, eso hace que mi cerebro comience a aceptar la información. Algo muy importante, el cerebro no distingue entre lo físico y lo imaginativo. Hay varios experimentos y uno de ellos es que a una persona le colocan una piedra en la mano y cuando le miran el cerebro que está conectado, en este caso a una máquina,
se dan cuenta que ciertas partes del cerebro se iluminan. Le quitan la piedra a la persona, le dicen solamente imagine la piedra. Y cuando la está imaginando, esas mismas partes del cerebro se iluminan también como si tuviera la piedra en la mano. Entonces el cerebro crea todo lo que queramos simplemente o viéndolo, o tocándolo, o imaginándolo. Eso lo crea el cerebro. John, ¿y cómo influye el entorno en nuestra salud? Demasiado, demasiado, porque es lo que tiene que ver con nosotros. Una de las cosas que yo siempre, cuando hago procesos personales con, pues en este caso valga la redundancia, con personas, y la gente quiere crear una nueva realidad, crear un nuevo futuro de lo que tiene en este momento, es ayudar a la gente a que se cambie de entorno. El entorno influye demasiado. Si tú estás en un entorno, voy a poner el ejemplo de una niña en este momento que estoy trabajando. Hay una niña que le está haciendo un acompañamiento y tiene una situación en el colegio que ella es agresiva, contesta, grosera, cantidad de cosas que la han llevado a que esté en este momento ya casi para sacarla del colegio. Cuando me remito a mirar su entorno, me doy cuenta que vive con sus abuelos, en especial su abuela está muy enferma, tiene un caso de Alzheimer en este momento muy avanzado. Entonces, para ella, la niña es una aparecida, por así decirlo, no la reconoce, no sabe quién es, y cada que la dice, se entró una niña a la casa, se entró un ladrón, bueno, cosas como esas. Entonces, en este caso, el esposo de la señora también tiene una reacción de amargura, de tristeza por lo que ha pasado. Entonces es un ambiente donde es muy pesado, es un ambiente enfermo, es un ambiente totalmente negativo, y eso lo está absorbiendo la niña en este momento. Ella está absorbiendo toda esa información que está viendo. Entonces los entornos sí tienen que ver con la salud de uno, con quien uno se relaciona, con quien uno mira en los sectores donde vive. Todos esos entornos, los sectores, en este caso los laborales, la mayoría de la gente, mire que la gente que se incapacita, esas gripas que dan en la mayoría de las empresas, tienen que ver con esos entornos laborales enfermizos, y la gente se transmite todo eso. Entonces el entorno laboral sí tiene que ver demasiado con las enfermedades. Miren, otro caso que es el caso, yo en este momento estoy viendo una experiencia de algún aprendizaje que pedí. Yo lo pedí hace muchos años porque quería aprender sobre el cerebro, y tuve una masa cerebral que en este momento estoy terminando de recuperarme por un tema que tuve en mi cara de una lesión severa del nervio. Cuando yo estaba en la clínica, yo lo viví porque los médicos eran alrededor, las enfermeras principalmente, y los que me atendían en la UCI, y eran hablando cosas negativas, y comenzaban a hablar de chismes negativos, y es que este le puso los cachos, y es que este le pegó, y yo escuchaba eso, hasta que un día les dije, ustedes no se dan cuenta cuánto lo que ustedes hablan ahí me está afectando a mí, porque es un entorno negativo. O sea, en las instituciones se hablan de entorno negativo. La mayoría de los médicos no tratan personas, tratan dolores. Y es que usted le está doliendo esto, es que usted está mal por esto. O sea, no tratan seres humanos como tal, sino que tratan es el dolor, la traumatología. Entonces, los ambientes sí tienen que ver mucho en este caso, con la enfermedad y con la salud de nosotros. Es muy importante saber en qué entorno estamos viviendo. Bueno, John, y para ir resumiendo, un consejo así de usted para todos nuestros oyentes, los de la FM del Eje 98.5, para empezar a crear y estar en estos hábitos saludables. Bueno, el consejo que yo les daría es, primero, revise qué es lo que se está pensando diario. Es muy importante que la gente se revise cuáles son los pensamientos que está teniendo diario. Si usted aprende a hacer eso, se va a dar cuenta que en el día cuántas cosas negativas tú te dices. Recuerden que para el cerebro no existe o no es diferente si tú dices yo soy bruto o no soy bruto, es igual. Es igual, si yo me lo digo riéndome, es que yo soy muy bruto, igual el cerebro lo cree. Es que yo soy pobre, se lo cree. Es que yo estoy muy enfermo, se lo cree. Porque nos han creado desde niños a que somos enfermos. La mayoría de las enfermedades no son hereditarias, la mayoría. Y a nosotros de niños, tienes que cuidarse porque su tío sufre diabetes. Y eso es carreta, simplemente es una formación y programación, y nos creamos de la gente. Revise sus pensamientos. Segundo, revise qué es lo que esté comiendo. Es muy importante, más que lo que está comiendo, es cómo lo está comiendo. Hay gente que se sienta a comer, y lo primero que hace es tender las noticias. Usted no se está comiendo los alimentos, se está comiendo la información que está ingresando del televisor a sus ojos. O cuando usted se sienta en el comedor y todo el mundo, las facturas ahí encima, todo el mundo discutiendo, porque la mayoría de la gente se sienta en el comedor es a discutir, ni siquiera se sientan a saborear. Entonces nosotros no comemos, nosotros tragamos, porque no nos damos cuenta de lo que estamos comiendo. Entonces es muy importante revisar qué es lo que estoy comiendo. Tercero, haga ejercicio.
y haga ejercicio, salir a caminar conscientemente, pero es muy importante no seguir buscando monedas, porque la gente sale a caminar o a trotar y parecen buscando monedas, mirando para el piso. Levante la cabeza, observe, la atención genera que yo pueda mirar colores, mirar, oler, sentir. Yo puedo, o sea, sentir el viento, sentir mi ropa, puedo hacer todo eso, lo puedo hacer cuando salga, escuchar, todo eso lo hago. Cuando levanto la cabeza genero atención y otra vez, el cerebro genera creatividad, aprendizaje y libera de una cantidad de endorfinas que son importantísimos para nosotros. Y yo pensaría que revisar cómo estoy durmiendo, o sea, si estoy durmiendo bien, no estoy durmiendo mal, o estoy durmiendo mal, perdón, tengo que revisar esa parte y qué tengo que cambiar para dormir muy bien. Yo pensaría que esos son los hábitos más importantes de revisar. Lógicamente, yo creo que lo más importante, desde que se levante, cuando se mire al espejo, ríase en todo momento. Si está en un bus parado en la varilla del bus, ríase, no importa que lo esté murando, o sea, sienta que su cara se estira cuando usted se ríe. Eso es demasiado importante hacerlo sentir, que su cuerpo transmita toda esa energía de que usted está bien, así esté mal, no importa, ríase. Es muy importante aprender a reír y eso conecta con lo que sea y conecta con el quien sea. Hay que sonreírle a la vida, ¿no, John? Pues él es sonreírle. Él es John Benavides, director del Instituto de Neuroprogramación de Hábitos, neuroinvestigador. Las personas que quieran tener más información, ¿dónde lo pueden contactar, John? Bueno, a mí me pueden contactar a mi celular, en WhatsApp me escribe mucha gente, que es el 316-781-9607, o a la página del instituto, que es www.institutonph.com. Ahí nos pueden contactar y lo que yo les pueda colaborar con mucho gusto. Espero estar próximamente en la ciudad de Pereira, que estemos en el eje cafetero haciendo un evento para la gente de allá de Pereira. Y bueno, mil gracias por la invitación. Muchas gracias. Pues John, muchísimas gracias por su tiempo y por acompañarnos en la FM del Eje hoy, hablando de salud, los hábitos y salud mental, física y financiera. Muchísimas gracias. A ustedes mil gracias. Un abrazo grandísimo.